Palestina no está sola, así lo dejó claro Qatar, que ha sacado la cara por su hermano árabe, reprimido por las fuerzas israelíes, y que continuará hasta el final demostrando que lo ocurrido en Gaza es una vergüenza para toda la humanidad. Aún así, la pequeña potencia petrolera está dispuesta a gritar a los 4 puntos cardinales la barbarie sionista que poco a poco pretende borrar del mapa a Gaza para intentar crear un Estado que, 75 años después, sigue siendo corrupto y fallido. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, denunció en un comunicado público la pasividad internacional ante los ataques constantes de Israel en la Franja de Gaza. Las palabras de repudio las expresó ante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde criticó ante el organismo el silencio que ha guardado la mayoría de los países y el doble discurso adoptado en torno a la crisis que enfrentan los palestinos en su propia tierra. Según el también canciller qatarí, el silencio de la comunidad internacional sobre las atrocidades y crímenes cometidos por la ocupación israelí contra las instalaciones humanitarias y de socorro siguen siendo una pena para el planeta. Además, señaló lo siguiente: si esto continúa así, esta situación socavará la confianza en el sistema internacional y sus organizaciones, expresó el premier qatarí, quien pidió ante el máximo órgano de la ONU que toda la comunidad internacional debe sumar esfuerzos y adoptar medidas reales para lograr una paz justa y duradera. Asimismo, aseguró que el uso del puño de hierro por parte del ejército de Israel contra el pueblo palestino es un intento condenado al fracaso, ya que Tel Aviv acepta que ataca a Gaza con el objetivo solo de terminar con Hamás. En este sentido, Al-Thani explica que el conflicto actual demostró que cualquier intento de ignorar un acuerdo justo, ya sea con soluciones parciales o maniobras políticas destinadas solo a ganar tiempo para eliminar al pueblo palestino, son solo intentos que llevarán a la derrota israelí. Porque según el jefe de gobierno qatarí, el pueblo palestino llegó para quedarse y no renunciará a sus derechos, especialmente a sus derechos a la autodeterminación y la independencia nacional. Para Al-Thani, una vez que Israel detenga sus ataques e inicie la era de la posguerra, se debe dejar claro que la Franja de Gaza es un territorio palestino ocupado que estará bajo el gobierno y liderazgo palestino elegido por su propio pueblo. Cabe destacar que durante la última Asamblea General de la ONU, la diplomacia qatarí fue de las primeras en abolir la situación que enfrenta Gaza, que ya contaba con más de 50.000 víctimas, entre heridos y fallecidos. La mayoría mujeres y menores de edad, incluso hasta neonatos, que recibieron fatídicamente la visita inesperada de las fuerzas sionistas, haciendo de sus enclaves una zona llena de llanto y devastación. Otra prueba de la enérgica protesta qatarí fueron los ataques sionistas en contra de escuelas y hospitales palestinos y que impulsaron a Doha a proponer la creación de un comité internacional para investigar las atrocidades ocurridas en la franja en los últimos meses. Es importante destacar que gracias a la diplomacia de Qatar se lograron los acuerdos entre Israel y la resistencia palestina que derivó en los días de tregua, donde el grupo palestino liberó a los israelíes secuestrados y muchos palestinos inocentes fueron liberados por el gobierno de Israel. Pero una vez más, los esfuerzos internacionales no fueron suficientes para que el régimen de Netanyahu pisoteara la tregua como mal jugador que son. Así lo denunció Hamás, que responsabilizó a Tel Aviv de cegarle la vida a 32 gazatíes civiles 3 horas después de culminar la tregua que se extendió durante 7 días. De acuerdo con un comunicado del grupo gobernante en Gaza, la ocupación hebrea es responsable de la reanudación del conflicto y de la agresión radical contra la Franja de Gaza, después de negarse durante toda la noche a aceptar todas las ofertas para liberar a más rehenes. Así lo destacó Hamás, que informó que las fuerzas hebreas se negaron a aceptar la liberación de Yaren Vivas y la entrega del cuerpo de su familia de origen israelo-argentina, quienes fallecieron en Gaza durante los bombardeos sionistas de principios de octubre. Todo esto con el patrocinio de Washington, principal socio de Israel, que persuadió constantemente al gobierno sionista para que rechazara todas las ofertas y reanudara las acciones agresivas en Gaza.
Sin embargo, Qatar está dispuesta a liderar la defensa de Gaza hasta el último hombre. Recordemos que desde que Hamás asumió el poder legítimamente en el 2006 en unas elecciones libres y reconocidas a nivel internacional. Luego, Hamás abrió una oficina política en Doha, mientras que el líder qatarí fue el primer jefe de Estado en visitar la Franja de Gaza desde que el grupo rebelde se hiciera con el control político y militar de la zona, donde fue recibido como un héroe mientras instaba a todo el pueblo árabe a hacer un frente común porque, según su visión, las divisiones entre los árabes han causado más daño que las mismas agresiones de sus enemigos hebreos. Tal y como lo hizo Qatar, que en el 2018 extendió una ayuda de casi $1.000 millones para reconstruir Gaza en un momento en que nadie apostaba por este territorio, y 5 años después obtuvo una victoria que muchos envidiaron al lograr que palestinos e israelíes se sentaran en la misma mesa para hablar de paz. Esto le ha demostrado no solo a Occidente, sino también a sus organismos de integración global como una diminuta península enclavada en el Golfo Pérsico se consolida como una potencia de la diplomacia mundial. Pero con la ayuda de Qatar, ¿será suficiente? Veamos los siguientes sucesos. Hace 2 días, la Agencia Palestina para los Refugiados informó que casi 2 millones de palestinos han tenido que abandonar sus hogares en Gaza, lo que representa el 80% de la población. Por otro lado, la autoridad sanitaria de Hamás anunció que el único hospital operativo en la zona del conflicto cerró sus puertas por falta de combustible e insumos, quedando atrapado en ese recinto más de 100 cuerpos sin atención funeraria. Y es cierto, Qatar se echó encima la misión que la ONU, la Casa Blanca o la Unión Europea debieron hacer en pro de un Medio Oriente Pacífico y tuvo éxito. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Seguirán las potencias el ejemplo de Qatar o esperarán a que Gaza se termine de desmantelar? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.